Se ve como raro esto, ¿no? Voy a limpiar la cámara mientras llegan. ¡Ay, que no se caiga el teléfono! ¡Que no se caiga el teléfono! ¡Que no se caiga, que no se caiga! Ya. No sé si mejoró. Ah, parece que sí, ¿no? Bueno, y mientras tanto le voy a enviar a los estudiantes de WhatsApp, los estudiantes VIP de WhatsApp de este curso, la foto del escritorio que me lo enviaron recién, Andy Yossi, esperando la clase y yo creo que va a ser el escritorio ganador, definitivamente. Miren, ahí se los voy a enviar ahora, ¿ya? Esperando la clase de Kohelet. Ahí está. Ah, Andy Yossi. ¿Mm? Eso es. Y vamos a entonces cargar esta página. Ustedes saben, partimos a las 9:05. Así que póngase cómodo, prepárese un rico té, café, un agua de hierbas, un mate, ¿m? Un chocolate caliente si hace frío, etcétera. Porque arrancamos en 5 minutos. Ahí está. Karen Francisca Bustos, ¿cómo estás, querida Karen? Un abrazo, que tengas un lindo día, ¿no? Saludos a tu familia también. Están súper... eh, 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 ¿por qué me aparece, dice comentarios? Acá están. Ya. Richard López, buenos días desde México. México lindo y querido. ¿Cómo estás, querida Antonia? Buenos días. Buenos días, Kurt. Desde un Limache bajo cero, qué frío. Está como helado el tiempo, ¿no? Está como helada la jornada. Muy cogeléticos días. Lucas dice buenos días a todos. Acá estamos con Celeste mateando. ¡Qué bueno! Me parece cool que estén mateando. Comenzamos en 4 minutos, estamos súper relajados. Qué relajado está el día, ¿no? Qué relajado está. Qué relajado está. Y en la sala VIP está Roberto, Antonia, Cut. Y en el salón popular, en el salón BH Facebook, están. ¿Quiénes están acá? Veamos. Em, bueno, ya está Grego, está Alfonso, Lucas, y ya los saludamos a todos. No quiero que nadie se quede sin su saludo matutino en esta mañana. Saben que estoy como medio... Ah, mi señora me está ayudando con unos masajes porque estoy como medio tenso, estoy como tensionado. Entonces por eso de repente me muevo un poquito para allá, pero no me quiero mover tanto tampoco. Está súper helado, aún no me adapto al frío de Chile, dice Antonia. Isa Sánchez, hola, hola. Daniel Godoy, saludos, buena clase. Daniel Godoy, ¿cómo estás, querido hermano? Un abrazo a la distancia. Gracias, hermano. Aquí estamos, listos para comenzar con el Cogelet. ¿Cuántas cosas hemos dicho, ah? No terminamos el segundo capítulo y ya llevamos como 20 clases, no sé cuántas llevamos. Oye, entre paréntesis, no, nos falta nuestro querido hermano que siempre nos lleva el conteo de las clases, ¿no? ¿Dónde está? Ruth Gaete, por fin puse Eclesiastés 2. Siempre ponía Eclesiastés 1, no lo sé. ¿Ya? Un hipo del inconsciente. Ajá, y ves si ya tiene el texto de Kohelet en hebreo. Oye, qué buena. Tenemos hebraístas, tenemos helenistas en este curso. Si no me equivoco, Alfonso, no tenemos un Targum de Kohelet, ¿no? Yo no encontré por lo menos ninguno. Y lo que encontré de Qumran, mientras tanto, ¿no? Para animar la clase, y lo que encontré de Qumran fue un pedacito de este porte que no, no decía mucho. Pero no sé si hay algún Targum de Midrash, seguro que hay, ¿no? Pero, o sea, obvio que hay, siempre lo leo. Pero un Targum no he encontrado nada. Martín Frío en Mar del Plata, buen día, hermano. Bessie, buenos días, buenos días.
Eh, César Soto dice, miras en menos a tus estudiantes de Face. Shame on you. Me acordé de una película, ¿no? Que se llama así, Shame. Eh, Estamos a un minuto de iniciar. Gabriel Castillo, buenos días para todos. Chile y Argentina presentes, además de otros países de, de, del mundo, ¿no? Ya no sé si decir Latinoamérica o Hispanoamérica, como que me pierdo ahí, ¿no? Ya, agarren sus Biblias de estudio, todas las Biblias de estudio que tengan, menos la Biblia de estudio de MacArthur. Esa la pueden poner para apoyar, por ejemplo, otra Biblia, para que quede como en ángulo, ¿no? Pero no, el clero norteamericano acá no funciona, ¿no? Así que si tiene una Biblia, no, hermano, igual pueden ocupar su comentario y su Biblia de MacArthur, ¿no? Ocúpela para apoyar otras cosas, ocúpela de púlpito, ¿no? Existe un Targum de Kohelet. Me informan, atención, sí, me informa Houston que existe un Targum de Kohelet. Sería súper interesante encontrarlo. Si te vale una en catalán. Eso, ole. Bien, vamos a comenzar entonces 9:05, que tenemos harto que estudiar hoy día de dos versículos. Y la de Jimmy Swaggart, hermano. Oh, me llevaste a mi infancia. Cuando yo era niño, era un pequeño niño inocente. Ya no soy pequeño, pero sigo siendo inocente. Recuerdo que despertaba los sábados en la mañana o los domingos en la mañana y veía el club PTL, Praise the Lord, y también Jimmy Swaggart. Qué buen predicador. Qué buen predicador. Esa voz que tenía y cantaba más encima, hermano. Y cantaba lindo. Hay mi querido amigo Rodrigo Garrido, que ya no sé si está en este curso o no, pero a él le encantaba una canción que cantan en una de las presentaciones de Jimmy Swaggart, que la cantaba otra persona, ¿no? Y que era esta que dice, me acuerdo la pura primera parte, ¿no? Pero que dice, Jerusalén, Jerusalén, na. Qué tremendo tema, a uno se le paran los pelos con esa cuestión. Qué tremendo bozarrón. Si alguien lo encuentra, colóquelo ahí porque era en el show. Era en el, era, era en el programa de Jimmy Swaggart, esta canción. Jerusalén, pero Jimmy Swaggart era humano. Por eso no hay que, como dice el dicho, no hay que escupir al cielo, ¿no? Sobre todo aquí yo me he encontrado con un montón de gente que son de esta línea súper moralista, ¿no? Moralistas, pues moralistas, y hablan de la ley, de la moral, y de la ley, de la moral, y de repente, suácate. Y uno dice, ah, mejor, mejor no hablar tanto de esas cosas, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo con Kohelet. Yosineya, buenos días. Gran aporte el de ayer, querida Yosi. Me encanta que tengas una Biblia ahí en portugués también para ir comentando. Están estudiando en familia, qué lindo. Hay gente que está estudiando en familia este curso. Qué bendición, qué regalo, de verdad. Bueno, vamos entonces con Eclesiastés capítulo 2. ¿Quién está en el salón VIP? Llegó, Beatriz Shivar en el salón VIP aquí en YouTube. Y aquí está nuestro querido Patricio Campos, te echábamos de menos, por hermano. Y mira la hora, papelito de inspectoría, te echábamos de menos, pero papelito de inspectoría igual. Bien, vamos entonces a Kohelet, capítulo número 2, versículo 13 en adelante. Pero como siempre lo hacemos, voy a leer el 12 primero para que nos situemos en el contexto. Porque esta lectura granular del texto bíblico tiene muchísimas ventajas. Nos detenemos hasta en los espacios que hay entre las letras. El problema con eso es que se nos pierde un poquito el todo, ¿no? Entonces, constantemente uno tiene que estar como que volviendo a leer el capítulo entero para no perderse, porque hurgamos tanto en el texto que finalmente uno ya no sabe para dónde va. Como que, bueno, por lo menos eso me pasa a mí. Entonces,
Entonces necesito un poco el contexto que se llama el contexto cercano del texto, ¿ya? Entonces el 2.12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Se acuerdan? La palabra ufaniti, ¿no? Que es, me volví a mirar. Porque, ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Em, Esto lo leímos, ¿no? Sí, sí, me parece que lo vimos, claro que sí. Que me quedé pendiente porque no nos detuvimos en la palabra rey, entonces como que ahí me quedo dando vuelta. Ya, pero sí lo leímos y vamos entonces ahora al número 13. Aparece una vez más en el texto hebreo, dice, Veraiti ani sheyesh yitron la... Esto lo leímos, parece, ¿no? La Jochma. Mm, Parece que esto lo habíamos leído. ¿O no? Ah, es que no, parece que no. Háganme acordar, por favor, si estudiamos el versículo 3 o no. Que yo me detuve harto rato a estudiarlo, pero ahora en ese proceso no me acuerdo si lo hicimos en la transmisión o no. Rulo Orellana, buen día. César Soto dice, estudio subatómico del Cogelet. Oye, cuidado, que el físico entre nosotros diría que esto es el estudio cuántico o el estudio de cuerdas de Cogelet. Quizás vamos a entrar en una dimensión y vamos a salir en otra dimensión. Saludos Felipe Zapata desde la ciudad de la furia y ahí pusieron la canción The Holy City, ¿no? Jerusalem, Jerusalem. Qué buena canción. Después la vemos todo al final, ¿ya? Por favor, que alguien me diga si estudiamos el 13 o no, porque de verdad no me acuerdo. No, gracias, querida Josie. En el salón VIP, como siempre, todos silenciosos ahí comiendo sus caviares, sus quesos azules traídos de los Países Bajos, con un vino volcado sobre el queso. Ellos no opinan mucho, ¿no? En el salón YouTube. Em, ok, entonces, vamos con el 13. Estoy seguro que habíamos visto el 13. Ok, vamos. Es que tiene muchas palabras, se repiten muchas palabras en el texto, entonces como que ahí como que me pierdo un poco. Ya, Veraiti ani sheyesh yitron la chochma, eso es lo que dice, lo vamos a ir leyendo al tiro. Min hasilut, ¿ya? Hasihlut, kitron haor min hachoshech. Eso es lo que dice el texto hebreo, que suena lindo, ¿no? No porque lo lea yo, sino que esta cosa, ¿no? A mí me encanta cómo suena. Eh, Vamos a ver. Holy City, dice Felipe Naudam. Entonces, la TLA dice, me di cuenta que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Vamos a, vamos a ver este texto un poquito más de cerca. Nuevamente aparece la palabra ra'iti, que significa mirar. ¿Se acuerdan que esta construcción, y yo miré, es una de las que más, o sea, aparece 88 veces en la Biblia y de esas 88, un cuarto prácticamente aparecen en Kohelet? Y esto nos dice, nos indica de alguna forma qué es lo que quiere decir Kohelet, cómo llega a su sabiduría Kohelet. He aquí que yo miré, etcétera. Es como las personas, ¿no? Cuando una persona repite siempre un mismo concepto, no un mismo conector necesariamente, pero siempre un mismo concepto, es porque algo hay ahí, ¿no? Uno puede incluso dar con cierta forma de la personalidad de un ser humano solo escuchando las veces que repite una palabra, ¿no? Incluso yo en algunas conversaciones, fíjense que alguna vez lo hice, no, después lo dejé de hacer, pero cuando habían personas que querían conversar en la pastoral, digamos, conmigo, yo le decía, me dejas grabar la conversación y yo después te la voy a enviar. Y grababa la conversación y después se la enviaba y después cuando nos juntábamos de nuevo le decía, ¿qué era lo que más repetías? Y ahí encontraban un montón de luz. Decían, chuta, no me di cuenta cómo repito la cantidad de veces tal palabra, ¿no? Yo conozco unas personas que siempre dicen, ¿me entiendes? ¿Me doy a entender?
¿Me entiendes? Como que constantemente necesitan corroborar que la información que están entregando está bien, está siendo bien entendida. Es sumamente interesante el lenguaje asociado, por supuesto, a a nuestra conciencia, a nuestra forma de ser, etcétera. Hay palabras, por supuesto. Hay gente que ocupa clichés todo el rato, ¿no? Siempre está hablando a través de clichés. Uno nunca da con la persona porque siempre hay un cliché puesto delante, una frase. Entonces, cuando aparece la palabra constantemente, raiti, es decir, y miré, y yo vi en primera persona, entonces nos está diciendo algo de Kohelet, ¿cierto? Shlomo Ben David. Ahora, es sumamente interesante que esta construcción, Veraiti, Ani y yo, porque esto además es una especie de redundancia, ¿no? Y vi yo, o sea, si ya dijo y vi, ¿para qué coloca yo? ¿No? Solo aparece 4 veces en la Biblia. Esta construcción, y vi yo, que, veamos si la recoge bien, Reina Valera, ay, veamos si la recoge bien. ¿Qué diría Casidoro de Reina? ¿Quién es este patúo que está dentro del auto cuestionando mi traducción? Dice, y he visto. También, sí, es Reina Valera, ¿qué vamos a decir, no? No nos vamos a levantar contra Don Casiodoro. Don Casio. Yo tuve un teclado Casio, entre paréntesis. Y vi yo esta construcción, entonces aparece solo 4 veces en la Biblia y 2 de estas veces aparece en Kohelet. O sea, Kohelet es el libro en donde aparece más veces la forma verbal Ra'iti, que significa yo vi, pero además de las 4 veces que dice vi yo, Ra'iti Ani, aparece 2 veces, el 50%, en el libro de Kohelet. Por supuesto que tiene una connotación especial. Podríamos decir que hay una especie de redundancia periodística en este texto, porque por un lado necesita obedecer a la sincronía poética del texto, y por otro lado, esta redundancia que es muy proverbial del Medio Oriente. Y vi yo, ¿cierto? Esto significa que concluí por mi propia y personal experiencia, ¿no? Esto no es solo un ver, sino que es también un tener una experiencia. Fíjense que hay una cosa interesante que quiero compartir con ustedes. Yo dije que esta frase, Veraiti ani y vi yo, aparece 4 veces en la Biblia solamente, esta frase. Y vi yo. 2 veces en Kohelet, aquí, y 2 veces en el libro de Daniel. Y fíjense que uno de los textos de Daniel, yo sé que aquí hay un matrimonio que está exultando, está exultante de alegría solo por el hecho de que dije el libro de Daniel. Disfruten su momento, chicos. Entonces, en el libro de Daniel aparece 2 veces. eh, entonces quiero que se fijen en el texto. Pucha, no anoté la frase, pero después se las puedo dar si alguien la necesita. Pero el versículo de Daniel dice así. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Por qué cito este texto? Porque en Daniel nos damos cuenta que está la connotación profunda de este Veraiti Ani. Cuando él dice, y solo yo vi aquella visión. Si esto lo unimos al Veraiti Ani de Kohelet 2, que estamos leyendo ahora, podríamos entender parte de la esencia de Kohelet. Es como que si Kohelet también diría esto, ¿no? Y solo yo, Kohelet, vi esto. No es que los demás no lo vean. Lo que pasa es que nadie se detiene a mirar nada. Entonces él simplemente sí pudo hacerlo. Ahí está parte del sentido profundo de su sabiduría. No que viera algo que los otros no vieran, sino que se detuvo a ver algo que los otros por su propio correr en la vida no logran ver, ¿no? Bueno, de esto hemos hablado en otras ocasiones acerca del ver profundo, ¿no? Eh, hay una, hay una historia que yo contaba durante un tiempo en los sermones, que a mí me gustó mucho, y que aparece, si no me equivoco, en la oración de la rana,
que son 2 tomos de Anthony de Melo, que es un sacerdote jesuita que escribe con una profundidad hermosa. Busquen Anthony de Melo, La oración de la rana, son puras historias cortitas, o frases, ¿no? Y en una de estas oraciones de la rana, dice que un monje salió a caminar un día. Y este monje salió a caminar por los prados cerca de su monasterio. Y de pronto se quedó contemplando la flor de un árbol. Y la miró. Podríamos decir que la miró cogeléticamente. Y la miró. Y pasó un buen rato. Y se volvió al monasterio. Cuando llegó al monasterio, de pronto se encontró con la sorpresa de que no conocía a nadie. Y la sorpresa aumentó cuando se dio cuenta de que nadie lo conocía a él. Y en ese momento se dio cuenta de que había pasado siglos contemplando la flor de ese árbol. Y habían pasado cientos de generaciones, donde él no se dio cuenta que fue absorbido prácticamente por esta visión de la flor de aquel árbol. Lo que quiere decir Anthony de Melo con esto es que el verdadero ver contemplativo es un ver que te lleva a una dimensión en donde el tiempo va hacia otro lugar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la singularidad en el black hole, ¿cierto? El horizonte de eventos del black hole, donde el tiempo va en distintas direcciones y la física de alguna forma va en distintas direcciones también. Esta es la diferencia, ¿no? En el Veraiti Ani, pero yo pude ver. ¿Qué es lo que vio? Veamos. Quiero ver si hay alguien ha escrito. Alfonso dice, me doy a entender, ¿ah? La manía del profesor. La NTV dice Bessie, dice que pensé. Ajá. Escondido a plena vista, dice César Soto. Que llegaron profundos hoy día. Beatriz dice, yo digo siempre. No, yo digo siempre, por ejemplo. Todos tenemos una frase que nos puede identificar, ¿no? Entonces, y concluí por mi propia y personal experiencia, se podría traducir esta parte. El gran drama de nuestro tiempo absolutamente es saber ver. Es un tremendo problema, porque además estamos mediados por otros. Nuestro ver tiene que ver con otros. Cada uno ve lo que quiere ver o lo que los otros le dicen que tiene que ver, o lo que políticamente quiere ver, o lo que teológicamente quiere ver, lo que ideológicamente quiere ver. Estamos mediados, no podemos ver correctamente, ¿cierto? En pocas palabras, nuestro ver ocurre a través de los ojos de otros, ¿no? Y los otros ven con sus propias ideas de fondo, entonces vemos con los oídos, ¿no? Y llega un punto en que ya perdimos el contacto con la realidad. Esto ha ocurrido en este tiempo con el tema de la pandemia, por ejemplo, en que solo tenemos que ver a través de los medios, no tenemos ninguna posibilidad de ver. Si no tenemos a alguien, gracias a Dios, ¿no?, que esté contagiado, no sabemos. Solo tenemos que ver a través de la visión de un otro, ¿no? Pasó en Chile con la explosión social. Teníamos que ver a través de la exposición de los medios, y ahí unos nos llevaban por un lado y otros nos llevaban para otro, etcétera. Teníamos que, porque además no solo existe un ver, sino que existe una profundidad de ese ver. Entonces estamos recondenados a ver a través de los ojos de otros. Imagínense que en una ciudad como la mía, en un pueblo como el mío, ¿ya?, no tuviéramos medios de comunicación, ni internet, ni nada. Hubiéramos seguido viviendo como si nada, ¿ya? Hubiéramos seguido haciendo nuestras cosas como si nada, sin pandemia, sin nada, porque tenemos que ver a través de los ojos de otros. Pero además, el cuidado que tenemos que ver es que también vemos a través de las neurosis de otros, ¿no? Tenemos que ver a través de los problemas psiquiátricos de otros, tenemos que ver a través de los énfasis políticos que tiene otro. Entonces es un rollo esto. Cuando abrimos un libro de teología o cuando abrimos la Biblia, estamos viendo la realidad de ese tiempo a través de los ojos de un otro. Es su experiencia, ¿no?
¿Se acuerdan cuando hablamos en Romanos de Pablo que esa era su experiencia? Él tuvo su experiencia que lo cambió, lo transformó, etcétera. Pero es su experiencia, no es mi experiencia. Yo debo ver a través de mi propia experiencia. No puedo secuestrar la experiencia de otro y hacerla mía, porque si no viviré en la falsedad total creyendo que sé algo cuando no sé nada. Eh, por lo tanto, estamos condenados a siempre acercarnos a la realidad a través de los ojos de un otro. Incluso, a pesar de que veamos con nuestros propios ojos, estamos viendo a través de nuestras propias ideologías también, y que han sido impuestas por un otro, ¿no? Y por eso me encanta ese texto que dice que, eh, lo dice Pablo, creo, ¿no? Que llegará un momento en que conoceremos como ahora somos conocidos. Porque ahora no conocemos. Ahora solo coqueteamos con la realidad. Nos movemos a tientas en la realidad. Yo no sé, yo a veces me pregunto, no sé cómo hemos llegado hasta este punto y no nos reventamos como planeta antes, ¿no? Con todas las cosas que traemos a cuestas, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado tanto? Eso es impresionante. ¿Cómo hemos llegado tan lejos con todos nuestros rollos, con todos nuestros problemas, con toda nuestra existencia a cuestas, con todas las injusticias que han ocurrido en la vida? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No sé, es un misterio. Bueno. Dice, Veraiti ani sheyesh yitron la chochma. Entonces, y vi yo, sheyesh es una palabra hermosa porque significa algo así como que hay, ¿no? Yesh tiene que ver con la existencia pura, real, absoluta. Entonces lo que dice el texto es que, bueno, entonces yo vi, yo contemplé o yo concluí lo siguiente, ¿qué ventaja hay? ¿Ya? Sheyech Yitron, ¿qué ventaja hay? ¿Qué ventaja existe la Jochma para la sabiduría respecto del Sijlut, de la tontería, ¿no? Como dice Reina Valera. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Y después dice, Kitron Haor min Hajoshech. Como aventaja la luz a la oscuridad. Hoshech es una palabra que aparece en Génesis 1, ¿no? Cuando estaba la oscuridad sobre la faz del abismo, ¿no? Hoshech, ¿ya? Hoshech, la oscuridad. Ahora tiene cosas interesantes esto, ¿no? Por ejemplo, en este ver, uno dice, pero ¿qué más podemos ver? Si tenemos la realidad aquí mismo, ya sabemos qué ocurre. No. Por ejemplo, cuando leemos esta frase brutal de Byung-Chul Han, que dice, las personas hoy se autoexplotan y creen que se están autorrealizando. Esa frase a mí me mató cuando yo la vi. Yo leí un librito de Byung-Chul Han porque saca unos libros pequeños, pero que tienen una cantidad de sustancia enorme. Pero cuando leí esta frase de Byung-Chul Han que decía, las personas hoy se autoexplotan y creen que se están autorrealizando, yo dije, absolutamente. O sea, por eso necesitamos los filósofos, ¿no? Porque nos permiten ver en otra perspectiva lo que nos han dicho que no tiene otras perspectivas. Lo mismo ocurre con la teología, ¿no? Lo mismo ocurre con la teología liberal, ¿ya? Nos está mostrando exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que nos dice, mira, pero ahora verlo desde esta otra perspectiva. ¿Qué opinas desde esta? Porque tiene un montón de perspectivas. Esto es un prisma, ¿no? Prisma teológico, César Soto. Esto es un prisma, entonces hay otras formas de acercarse al texto, ¿no? Entonces se les acusa de liberal a la gente porque simplemente te dicen, mira, ahora míralo desde otro lado. Entonces, claro, la sociedad dice,
esfuérzate, ¿no? Autorrealízate y llena tu agenda de cuestiones y todo. Y Byung-Chul Han mira esto y dice, bueno, la verdad es que no estás autorrealizándote, sino que te estás autoexplotando. Es como eres un señor feudal de tu propia vida, ¿no? Te estás autoexplotando. Bueno, entonces, esto tiene que, este ver, ¿cierto? El Rai Tianyi tiene que ver con que incluso debajo de aquellas cosas que consideramos nobles, elevadas, de justicia social, también puede haber una deformación de la realidad. Exacto. Y tenemos que lidiar con eso, ¿no? No solo hay una realidad perversa debajo del mundo, sino que también puede haber una realidad de luz. No solo existe una web, sino que existe una deep web, ¿cierto? Entonces, cuando incluso vemos el bien, debajo de ese bien también puede haber algo mal. Es como la tesis del eneagrama, ¿no? Que dice que cada uno tiene una compulsión que es una oscuridad, es la oscurización, si uno quiere, de su propia energía, ¿no? Que está lamentablemente deformada desde nuestra niñez. Entonces, a mí no me impresiona el bien, ¿no? Porque debajo del bien puede haber también sentimientos profundos de narcisismo, debajo del bien puede haber una profunda necesidad de ser visto, debajo del bien pueden haber tantas cosas que el bien no nos impresiona. Puede haber absolutamente una deformación de la realidad. Por eso los medios son medios de comunicación de masa, ¿ya? Porque muestran realidades polarizadas, principalmente por una razón economicista y muchas veces ideologizada. Pero en realidad, quien tiene el tiempo de escarbar, en algún momento llegará a la conclusión o la pregunta de qué es lo que hay debajo de. ¿Qué es lo que hay debajo de esto? Es como una película antigua, ¿no? Una película crítica de la sociedad moderna. Miren, ni me acuerdo cómo se llama, solo me acuerdo de la imagen con que partía la película. Y esta imagen era como un primer plano del típico, la típica condominio, ¿no? Norteamericano con casas súper lindas, todo un pasto sumamente bien cortado, todo frondoso, como tenía mi cabellera yo hace tiempo. Entonces esta cámara empieza a hacer un primer plano de todo este lugar súper lindo y como que empieza a enfocarse en un ramo de flores de cámara y se sigue acercando y de pronto se mete como entre medio y, y de pronto en el centro del ramo de flores había una tremenda plasta de estiércol con moscas y todo eso, ¿no? Entonces lo que decía el autor, o lo que intentaba decir el autor, era que debajo de toda esa maravilla había estiércol. Duro, ¿no? Durísimo. Pero tiene que ver con lo que estamos tratando, el mirar, bueno, ustedes vieron la película Una belleza americana, ¿no? American Beauty, que se plantea más o menos en esos términos, ¿no? Una sociedad súper moral, una sociedad súper correcta, y debajo de esa sociedad había un montón de cuestiones medias raras, ¿no? Entonces, debemos asumir que debajo del bien también puede haber perversidad. Y debajo del mal o del aparente mal también puede haber algo de bondad. Vivimos en esas contradicciones. Tenemos que vivir con esas contradicciones. Kurt coloca la traducción de Lutero y dice, y vi yo que la sabiduría supera a la necedad como la luz a las tinieblas. Muchas gracias, Kurt. Ahora bien, en este texto no dice que es mejor la sabiduría que la necedad, ¿ya? Simplemente el texto está ocupando un recurso literario que se llama el superlativo, ¿ya? Donde aparece para los hebraístas entre nosotros, aparece la partícula min, ¿cierto? Que significa de o desde, pero que puesta en cierta forma gramatical significa más que. Entonces, cuando dice que, y vi yo, ¿cuál era la ventaja de la sabiduría o que había más ventaja en la sabiduría más que en la necedad? No es que la sabiduría sea mejor que la necedad, ¿ya?
sino que es un poco más, ¿no? No es lo mismo que la luz, no es que la luz es mejor que la tiniebla, ¿no? Es un poco más que, ¿no? Ese es el sentido del superlativo en este texto. No es una cosa por otra, ¿no? Sino que es un mirar. Y de hecho, cuando vemos el Kohelet, cómo mira la realidad, se da cuenta que la realidad tiene un fin. Bueno, vamos a ir hacia allá en un minuto. O sea, la sabiduría tiene ventaja más que la necedad. No es que la necedad no tenga ventaja. Por supuesto que la tiene, en algún sentido, ¿no? Como dice Proverbio, a veces el necio si guarda silencio pasa por sabio, ¿no? O sea, no es mejor que, sino que es un poco más allá que. ¿M? No es que la necedad no tenga sabiduría, sino que no tiene más sabiduría, ¿no? Lo mismo que la luz, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una partícula superlativa y no necesariamente anulativa del texto. Versículo número 14. Oh, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano. Que me gusta hablar así. Kurt dice, detrás de varias cosas que consideramos normales, si uno investiga un poco más, hay un mundo muy oscuro que la sostiene. Exacto. ¿Se acuerdan de esa historia que yo les comenté en Romanos? Se las voy a comentar de nuevo, porque me va a servir para escribirlo después. Que un grupo de sabios, un grupo de rabinos está en un pueblo y una persona se enferma. Y esta persona va y le dice, pucha, ustedes podrían orar para que me sane. Va, bien, vamos. Los rabinos le dicen, pero primero haga su siembra, deje su ofrenda. No, eso no lo dijeron. Eso lo dirían otros pastores, ¿no? Por supuesto, pero primero siembra en fe, hermano. Bueno, los rabinos dicen, bueno, oremos. Y ¡pah! Se sanó la persona. Los rabinos dijeron, oye, qué bueno está esto. Esto sí está bueno. Y dijeron, ¿y por qué no oramos para que se sanen todos los del pueblo? Y los otros rabinos dijeron, ya, veamos. Y oraron, ¡pah! Y se sanó todo el pueblo. Oye, dijeron, esto sí está bueno. Turun. Y uno dice, oye, ¿por qué no oramos para que se acabe el mal en el mundo? Y los otros dijeron, ya, pues, con todo, si no, ¿para qué? Diría Roberto Javier. Y oraron para que el mal se acabe en el mundo. Y ¡paf! Se acabó el mal en el mundo. Y de pronto se empezaron a dar cuenta que la gente ya no se casaba, que no quería tener hijos, que habían perdido el propósito de la vida, que no sabían qué hacer con sus vidas. Y todo se transforma en una especie de monotonía absoluta. Y llegan a la conclusión de que el mundo, para que funcione, necesita una pizca de mal. No solo para poder diferenciar el mal del bien, sino que para que la motivación pueda volver. Esto es sumamente loco, de verdad. Alguien podría decir, pero Emir, ¿cómo dices eso? Que necesitamos el mal en el mundo y todo. Pero la verdad es que sí. No es que necesitemos el mal para funcionar, pero el mal nos hace funcionar. Por eso el mal constantemente es un campo de estudio, lo que consideramos mal. Nosotros mismos en nuestras propias experiencias de vida, cosas que pensábamos que estaban súper bien, terminaron estando súper mal. Y cosas contrarias también ocurrieron. Cuestiones que pensábamos que estaban súper mal, de pronto terminan teniendo un final bueno. Como dice el sabio Gandalf, cuando le dice a Frodo, ni el más sabio conoce todos los finales. ¿Mm? Alfonso dice, Emir, no estoy de acuerdo. La intención del verso 13 es justamente que la sabiduría y la necedad no están en pie de igualdad. La sabiduría tiene más provecho que la necedad. No son equivalentes, pero claro que no, pues querido hermano, si yo dije que no eran equivalentes. Pero que la sabiduría no anulaba la necedad, sino que el superlativo decía que la sabiduría es más que... Eso quise decir, ¿no? Pero tienes todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo, querido Alfonso. Pero te voy a pedir ahora. Sí, no dije que eran equivalentes, querido hermano. Si sonó a eso, no lo dije. Así que muchas gracias. Ruth dice, Dios creó el bien y el mal. Esto es entrar en arenas movedizas, ¿no? Esto es ya entrar en arenas movedizas.
Hoy uno podría decir la muerte de Jesús es un mal que provocó un bien, ¿cierto? Quizás nosotros deberíamos dejar de mirar el bien y el mal como elementos separados, sino que en realidad son parte de una dinámica compleja de la existencia. Es un entrelazado, es un entrelazado ontológico y existencial que es parte de la vida. Nosotros lo hemos descrito como bien y mal. ¿Ya? ¿Se acuerdan que Adán y Eva, según la tradición de los místicos, eran una sola persona, no eran dos, y después se separaron, ¿no? Y después se transformó en Adán y ella se transformó en Eva. Pero miren, qué buena tu pregunta, Ruth. Porque el gran drama y ventaja del monoteísmo es justamente esto. El gran drama y la gran ventaja del monoteísmo es que debes asumir que el bien y el mal provienen de una misma fuente. El cristianismo después, y las religiones mistéricas, si uno quiere, dividirán esto, ¿no? Y dirán, pero si hay algo malo es porque hay alguien que está aparte de Dios que hace el mal. El cristianismo también tomará parte de esto y dirá, existe un Satán, ¿no? Pero el monoteísmo obligatoriamente nos lleva a pensar que todo fluye de Dios. Es como si uno dijera, bueno, si Dios sabía que Adán iba a pecar, etcétera, ¿para qué lo creó? ¿O por qué no le puso una reja eléctrica alrededor del árbol, ¿cierto? O lo que sea. Y alguien ha dicho, entonces, ¿Dios creó el mal? ¿No? ¿Cierto? Bueno, es porque tenemos la tendencia de ver esto en formas súper separadas. Hay una historia, ¿no? Una historia que siempre contaba mi querido profesor y amigo Omar Cortés Gaibur, que son como típicas estas historias como árabes, ¿no? Donde un padre tiene sus hijos y van a la guerra, y uno va a la guerra. Y hay todo un tema, no me puedo acordar muy bien cómo es la historia. Pero ocurría algo trágico y venían los vecinos y le decían, qué mal, qué pena que te salió eso. Y él decía, bueno, pero uno nunca sabe qué viene después de esto. Y ocurría algo bueno, de lo mal que había ocurrido. Y después de lo mal que había ocurrido viene algo bueno. Y después de lo bueno viene algo malo, ¿no? Esto es sabiduría del Medio Oriente. Es súper interesante la historia porque nos posiciona en un lugar donde no sabemos realmente qué significa el mal y qué significa el bien. Nosotros lo hemos dividido y al mal le hemos puesto hasta nombre, ¿no? El Satán, el diablo, etcétera. Lo hemos hasta identificado y personalizado. Pero el monoteísmo no nos permite eso. Si ustedes ven el libro de Job, el Satán es un ángel al servicio de Dios. Y los ángeles, desde una visión de la mística judaica, son extensiones de Dios que ni siquiera tienen, desde la mística judaica, ni siquiera tienen el poder de decidir por sí mismos. Esto se entiende mucho más entonces porque son una extensión de Dios. Y si los ángeles son una extensión de Dios, entonces el Satán es una extensión de Dios. Es un tremendo drama este tema, es un tremendo tema hablar del bien y el mal, ¿no? Bueno, veamos qué comentarios hay sobre esto. Víctor Manuel está en nuestra clase. Bienvenido, Víctor. Lo que dijo Omar en clase, como siempre, el mal es la ausencia del bien. Esa es la conclusión. Eh, Isaías 45:7 colocó Alfonso. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy quien hace todas estas cosas. Y cuando habla con Moisés, ¿cierto? Le dice, ¿quién creó al que ve y al que no ve? Yo. Entonces, em, Jonathan dice, el mal tiende a ser un motivador externo que nos mueve a accionar. Claro que sí, claro que sí, exactamente. Eddie dice, el mal te hace bien. Em, Emir, no estoy... y colocaste tu no estar de acuerdo en Facebook y en YouTube, hermano. ¿De verdad quieres pelea? Te quiero, Alfonso. Em, bueno, sigamos, porque nos queda todavía paño que cortar. Omar Sharif, mi querido amigo Omar. Isa dice, se me acaba de volar la cabeza. Ven hacia donde ustedes me provocan a llevar estos temas.
Y ahora vamos a ir a uno que es súper potente. Veamos qué pasa en el salón VIP. Omnipresencia colocó yo sin ella. Tenemos que ir a eso, ¿ah? O sea, el monoteísmo, hermanos, no hay que mirarlo a huevo. Como mi cabeza, que parece huevo ahora con el corte de pelo. Eh, el monoteísmo no. Si uno de verdad toma en serio el monoteísmo es tremendo, hermano. Es tremendo. La visión del mal del monoteísmo es tremenda. Ya dijimos algo así. Lucas dice, es raro pensar igual que el mal te haga bien. Pienso, por ejemplo, en una situación muy difícil, la muerte de un ser querido u otras cosas que pueden ser muy difíciles, ¿cierto? Claro, por eso nuestros conceptos de bien y mal no sé si están bien puestos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la palabra bueno o la palabra bien, que significa que en hebreo es tov, en realidad más que bien y bueno significa propósito? Ajá. Entonces quizás no deberíamos hablar del bien, deberíamos hablar del propósito. Y desde ahí quizás podríamos entender que un mal como la muerte de alguien querido tenga un propósito. Puede ser, ¿no? Más que hablar de bien y de bondad, quizás deberíamos hablar de el propósito. Y el mal, desde una perspectiva muy cabalística, significa mirar mal. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, como dicen los mapuches también, ¿no? El mal es el bien mal puesto. Entonces hay harto paño que cortar ahí respecto a el bien y el mal. Ya ni me acuerdo en qué versículo íbamos, ¿no? ¿En cuál estábamos? Déjenme ver. Ah, en el 14. No, habíamos pasado al 14, ¿cierto? No habíamos llegado todavía al 14. Ya, vamos entonces. 14. La TLA dice, pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. Qué tierno. Que dice la Reina Valera, ¿y cómo dice? El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en... Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¡Ah! Me encanta Cogelet, de verdad. No se anda con, no trata de caerle bien a nadie, ¿no? Simplemente lo que dice es el Raiti Ani, lo que yo vi, lo que yo contemplé, mi propia conclusión. Y recuerden que es una mirada biográfica, no es una mirada futurista, es una mirada de lo que ha visto, de lo que ha pasado. Sin poner a Dios, sin dar respuestas clichés, sin hablar de religiosidad, o sea, acuérdense que incluso cuando enumera las cosas importantes que hizo en su vida, el templo que hizo ni siquiera aparece. O sea, llega un punto en donde es casi como si dijera, mira, lo religioso tampoco fue tan importante. ¿Ya? Y el templo tampoco fue tan importante, que para el resto de los judíos sería como lo máximo, así como el gran templo de Shlomo, ¿no? El Beit HaMikdash, el gran templo de Salomón, con el arca y todo eso, y todo lo que ocurrió, que David quiso construirlo, pero Dios le dijo, ninguna posibilidad. Y cuando Salomón mira hacia atrás y ve las cosas más importantes, eran los árboles, era el agua, eran las flores, los árboles frutales, sus casas, su harem. También, pues, era un gozador, ¿no? Era un gozador de la vida, este Shlomo Ben David. Bueno, veamos lo que dice el versículo número 14. Jejajam einaiv, ¿ya? Jejajam einaiv berosho. Esa es la primera frase, que significa, el sabio, ojo los estudiantes de hebreo, que aquí hay un artículo, deben tener un texto hebreo de Kohelet, sería súper bueno. Eso va a ser un dato. Todos mis queridos estudiantes de hebreo van a tener la obligación de tener el texto hebreo abierto mientras demos esta clase, porque vamos a ir repasando cositas que hemos visto ya. Así que, y no me digan, profe, es que no tengo plata para comprar. En internet está todo. Están los Tanaj, están, etcétera. Ayer mismo, Kurt nos mostró cómo la Sociedad Bíblica Alemana liberó la Stuttgartensia. O sea, textos hebreos hay, ¿ya? Así que no me digan que no.
un texto bueno también es blueletterbible.com. Ahí aparecen los textos hebreos también en letra grande, bien, incluso con análisis y todo eso, ¿no? Bueno, sigamos. Jejajam Einaiv, el sabio tiene los ayin, los ojos, Berosho, en su cabeza. ¿Ah? O sea, Reina Valera es súper, súper literal. Yo no sé, Alfonso, si no te olvides de colocar algún... se cayó YouTube. Se cayó YouTube. Ya, todo el mundo a Facebook. Están todos acá. Ya. Em, si la Septuaginta tiene alguna cosa interesante, Alfonso, no dudes, por favor. Vamos a volver sobre este texto. ¿Ya? El sabio sus ojos, esto es literal, el sabio sus ojos tiene en su cabeza. Eso es lo que dice. Después dice, Bejaxil, ¿cierto? El quesil, el necio, en la oscuridad camina. Fíjense que yo hubiera esperado, siendo súper mal pensado, ¿no? Si este es un texto de sabiduría, yo hubiera puesto, esto igual va a sonar un poquito feo, pero yo hubiera esperado algo así. El sabio tiene los ojos en su cabeza y el necio tiene los ojos en él. Quizás eso quiso decir Eclesiastés, porque dice que el sabio en la oscuridad camina, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué quiso decir el sabio. Pero para hacer algo que se llama el paralelismo antitético, le vamos a poner un nombre pomposo, esto debería haber sido así, ¿no? El sabio tiene sus ojos en su cabeza y el necio tiene los ojos en él. Usted termina la frase. No lo vayan a escribir, ¿ah? No lo vayan a escribir. Gela dice, vengo de YouTube. Bienvenida, Gela. Se cayó el salón VIP, lo siento. El salón VIP se cae, no se había caído en estos últimos días, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero Salomón después dice, porque uno esperaría eso, ¿no? Jajam Einai Verosho. El sabio tiene los ojos en su cabeza. Y después dice, Vejaxil, pero el necio, y uno dice, ¿y el necio? Y el necio, y después dice, Bajoshech Jolech. Ajá, bueno, está bien. Está bien, yo no he dicho nada. Y el sabio, Bajoshech, ¿ya? La misma palabra, oscuridad, que aparece al final del versículo anterior, Joshech, oscuridad, y suena así, Joshech, me encanta cómo suena eso. Bajoshech Jolech, ¿ya? En la oscuridad camina. Qué bien, suena bien. Salomón supo decirlo correctamente. Yo voy a colocar, cuando haga mi propia traducción, voy a colocar eso, ¿no? El sabio tiene los ojos en su cabeza y el necio... Ok, sigamos. Veyadati, Veyadati Gam Ani. Veyadati Gam Ani significa eh, y supe también yo, esto viene del verbo yadá, que es conocer, saber, ¿no? Experimentar de alguna forma, que, o sea, she, mikra, es una palabra hermosa, mikra, y con esto, usted se va a ir feliz o realmente mal a su casa. Bueno, ya están en su casa, ¿no? A la cocina, donde quieran, donde quieran ir. Dice, שמקרה אחד יקרה את כולם. שמקרה אחד יקרה את כולם. Suena como poético, ¿no? Porque es un texto poético. Por eso suena así. Veamos los comentarios. Yo me levanto todas las mañanas a hacer los comentarios de esto para después compartirlo con ustedes. Si un día paso de largo, hoy día me levanté a las 5:30, generalmente me levanto a las 6, me levanto con mi cachorrita, con mi perrita y mi gato, y después Gabriel, que se levanta súper temprano. Eh,
Entonces, y ahí como con la mente más fresca, soy bueno para acostarme temprano, pero levantarme temprano, ¿no? No soy pájaro nocturno. La TLA dice, pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. La Reina Valera dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Cuidado con lo que están pensando. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Podríamos decir incluso que el sabio tiene sus ojos en su principio. ¿Ah, Alfonso? El sabio tiene sus ojos en su principio, porque Rosh es la misma palabra que aparece en la primera palabra de la Biblia, que es Bereshit, que significa principio. Incluso podríamos decir que el sabio tiene los ojos en su principio, donde da cuenta de su propia finitud, eh, o da cuenta de un principio regente, ¿no? O quizás es porque ser sabio significa conocer tus propios límites, delimitarte automáticamente, ¿no? Podríamos traducirlo así, ¿no? El sabio tiene sus ojos en su principio, ¿ya? En su mandato, digamos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Donde el sabio, claro, el texto dice, el sabio tiene, ¿cómo es que dice? Ah, lo tengo acá. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, ¿no? El sabio tiene sus ojos en su principio. Podría ser, ¿no? Podría ser. El principio significa que sabes cuándo algo comienza y cuándo algo termina. Quizás la sabiduría es esa, ¿no? La sabiduría es conocer los límites de quién eres, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque evidentemente el necio no conoce límites, le echa para adelante nomás, no sabe cuáles son sus limitantes psicológicas, morales, físicas, teológicas, etcétera, ¿no? Sigue de largo nomás. Todos hemos sido como necios en ese sentido, ¿no? No hemos sabido reconocer nuestras propias limitaciones. Limitaciones no es que sean limitantes, sino es que sé dónde llegar y desde dónde comienza la zona de peligro, ¿no? De hecho, nosotros, nuestra constitución de personalidad es la limitante de alguna forma hasta dónde podemos llegar. Entonces, ser sabio de alguna forma significaría también esto. Después dice el texto, eh, Velladati, ¿ya? Que significa también supe, ¿ya? También supe. Del verbo yadá, que es, hemos dicho, el conocimiento experiencial, experimental, ¿no? De las cosas. Díganme si están en Facebook, ¿no? Porque alguien me escribió que estaba pegado, pero no sé si estoy pegado en Facebook también. Si me pueden decir si están ahí o ya se fueron. Hoy día la clase va a durar un poquitín más para poder terminar este versículo. Bueno, yadá significa conocimiento desde la experiencia. Y es curioso esto porque la palabra yadá se construye con una yod y una dalet que significan también mano. Es como que la misma palabra conocimiento experimental tiene en sí misma la palabra mano, así como que tienes que palpar las cosas. De esta forma, el necio lo es porque al andar en la oscuridad no percibe los límites de la vida. No percibe los límites existenciales o los principios o el fin, el rosh, ¿cierto? El principio. No entiende sus propios principios. Ah, todo bien, dicen por acá. Thanks. No percibe sus propios principios. Quizás ese es el sentido de por qué el necio está en la oscuridad, porque no logra percibir dónde termina un él y dónde comienza un otro, ¿no? Mientras que el sabio lo es porque sabe del principio y por lo tanto sabe del fin de su propio ser, dónde comienza y dónde termina. Por eso hay personas que necesitan experimentar su cuerpo, porque no conocen sus límites corporales, ¿no? ¿Ustedes se han fijado que hay gente que es como torpe? Así como, pásame el azúcar. Ah, sí, claro. ¡Pah! Y se botó el azúcar. Pásame el té. Ah, sí, ¡pah! Y botó el té. Como los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes, no todos, por supuesto, para que el psiquiatra entre nosotros no me haga un segundo diagnóstico, son como torpes porque su cuerpo todavía no está limitado, ¿no? No saben dónde parte y dónde termina su extremidad, entonces son como torpes, como que chocan, como que, etcétera.
Entonces, al parecer, la necedad no es una acción propia de nacer siendo necio, sino que de no saber delimitarse y delimitar a los otros. ¿Dónde termina, no? De alguna forma el amor tiene que ver con eso, ¿se acuerdan? Ámate a ti mismo, o sea, ama al prójimo como te ama a ti mismo. O sea, sabes delimitar tu amor respecto a ti, entonces sabrás delimitar el amor respecto del otro. Porque si no delimitas el amor respecto del otro, entonces es una invasión del otro. Es una invasión del otro. Y el amor mal amado es eso, es invadir el mundo del otro. Puede que tenga que ver con eso, la oscuridad. Yo votaría, ¿no? Yo votaría por eso, porque la oscuridad del necio es la oscuridad de no darse cuenta de la limitante, de su propia limitación. Es como cuando discutimos en Facebook, por hermano. Todos quienes hemos peleado en Facebook no conocemos los límites, ¿no? Lo único que tenemos en mente es que no me puedo quedar callado. Ya, no puedo parecer ignorante, no puedo parecer que no sé. Entonces, mientras estoy debatiendo con uno, tengo Google abierto al lado por si alguien dice una palabra rara, entonces, porque no puedo, ¿no? No doy cuenta de mi límite, de mi limitancia, no militancia, limitancia, ¿no? Acerca de esto. Y ahora viene la frase que a mí me hizo el día. Bueno, todas las frases me hacen el día. Alfonso dice, en griego necio es afrón, que es algo así como descerebrado. Qué duro. Gracias. Yosineia dice, aquí estamos. Eso, súper bien. Eh, Miren, esto es interesante. Pablo Villarroel pone una anécdota de Omar Cortés. Le entrevistó un prestigioso periódico de Chilito a propósito del COVID-19. Dijo que esto no es castigo de Dios. Si fuese así, me hago ateo. Sí, me acuerdo de ese texto. Entre los múltiples comentarios hubo uno que me llamó la atención. Dice, yo que soy ateo, considero que merecemos esta plaga y 3 más. Cuec. Sí, me acuerdo de esa frase de mi querido maestro Omar Cortés. Buena frase, que por supuesto suscribimos muchos. Yosineya colocó el texto portugués. Esto está difícil, ¿ah? Se están poniendo demasiado densos ustedes, ¿ah? En este curso. Ahora ya tenemos textos en alemán, en inglés, tenemos textos en hebreo, en griego. Son secos, chicos. Y chicas. Lo que... No sé si voy a poder traducir esto. Lo que acontece con... lo que acontece con Tolos, no sé qué será, va a acontecer conmigo también. Entonces, ¿qué es lo que gano siendo tan sabio? Y respondí, no gano nada. Está bueno, está bueno. Eso qué buena esta traducción, me gustó. NTLH. Esto es nueva traducción, no sé qué. Gracias, Yosineya. Bueno, y ahora viene una frase que los va a hacer desayunar. Si no han desayunado, con esta se desayunan. Dice, Shemikre Echad Yikre et Kulam. ¿Ya? Hay una poesía, ¿no es cierto? Shemikre Echad Yikre et Kulam. ¿Ya? Esa es la... Tolo es bobo. Ya, gracias. Loco también. Que un mismo destino, lo voy a leer muy literal, todo lo literal que pueda, ¿no? Shemikre Had, que destino uno, y cree, destinará et kulam, a todos. Que destino uno destinará a todos. Un mismo destino. Lo que me llama la atención es que aquí el texto hebreo necesita colocar uno y colocar la palabra ejad,
los que conocen el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, conocen a qué nos referimos. El uno, la unidad, el monoteísmo absoluto. De hecho, es una de las creencias básicas del judaísmo, que Dios es uno, ¿ya? Y por eso esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aquí estamos frente, yo lo diría así, aquí estamos frente a la crème de la crème, ¿no? La crema de la crema de la escatología del Antiguo Testamento desde la sabiduría de Kohelet. No hay dos destinos. No hay dos destinos. No hay dos destinos tipo cielo e infierno. Ni tampoco hay tres destinos como en la tradición católica, donde hay infierno, purgatorio y cielo. El protestantismo siempre irá por la dualidad, que es una de las cosas más difíciles de sacar del protestantismo, que es tremendamente dual. Por otro lado, el catolicismo tiene esta idea, como que todo es en tres, ¿no? El destino final tiene que ver con tres: infierno, purgatorio, cielo. La Trinidad, si bien es cierto, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero coquetean mucho con la idea de que María es la madre, ¿no? Entonces tienen una Trinidad también bastante feminizada, etcétera. Sin embargo, el texto de Kohelet dice que un mismo destino tendrán todos, los necios y los sabios. Aquí no hay una escatología dual, solo hay Ejad. Y es tan importante para el autor decir que es un solo destino, ¿ya? Que tuvo que colocar la palabra uno para que nadie pudiera decir, no, pero puede que... No, no. Uno. Se enfatiza con el número uno. O sea, tenemos un destino, no dos. No dos destinos. Ni siquiera porque más adelante coloca la palabra destino, Kohelet, con el artículo indefinido. Atención, estudiantes de hebreo. El artículo indefinido. Entonces yo puedo decir, y un destino. El artículo indefinido no se escribe en hebreo, pero yo lo supongo desde el contexto. No yo, digamos, se supone desde el contexto. Entonces dice un destino. Pero en este texto, el autor encontró necesario colocar el uno. Puede que haya sido por razones poéticas, pero también hay razones teológicas. Porque en la escatología del Antiguo Testamento no hay cielo ni hay infierno. Todos vuelven a Dios. O todos se van al Sheol. Pero no hay premio y castigo, ¿no? Esta es una idea que vendrá después con el tiempo desarrollándose. Pero aquí lo dice. Shlomo Ben David dice, ¿qué saco de ser tan sabio? ¿Qué he sacado de hacer estas cosas si al final me voy a ir al mismo lugar que se van los necios? No hay premio ni castigo, ¿no? Que es la idea, sobre todo cristiana, del fin, relacionada esencialmente con el tema de la justicia de Dios. Si Dios es uno, entonces hay un destino. Porque venimos del uno, ¿cierto? Venimos del uno, venimos de Dios, y por lo tanto tendríamos que volver hacia Dios. No hay dos destinos. La vida ocurre en el monoteísmo, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, dirá Hechos 17:28. La muerte ocurre entonces en el monoteísmo. Por lo tanto, no puede haber dualidad. No pueden haber dos eternidades. No pueden haber dos destinos. Desde la escatología judaica, solo hay uno. Hasta el tiempo de Jesús existía el Sheol. ¡Pup! Todos se iban al Sheol. Después la teología rabínica dirá que en realidad existen otra opción. Dos opciones. Los místicos judíos dirán que existe la reencarnación, pero la reencarnación en algún momento va a llegar al final, ¿ya? A esto se le llama el Gilgul HaNeshamot, la rueda de las almas. Entonces, en algún momento las reencarnaciones tendrán que parar. ¿Y qué ocurre ahí? Según la teología, escatología judía, todos vuelven a Dios. Karl Barth debería estar feliz con eso, ¿no? Y Orígenes y otros tantos. No hay dualidad en la muerte en el Antiguo Testamento y en Kohelet tampoco.
todos tienen un ejad. Todos tienen un, vamos a leerlo así mismo como aparece aquí, todos tienen un mikre ejad, un destino, tanto los sabios como los necios. ¿Cuántos dicen amén? No sé si alguien va a decir amén a eso. Ya, me pasé la hora, pero demasiado. Perdón. Vamos a ver algunos comentarios aquí. Lenguaje de hoy. Traducción al lenguaje de hoy. Gracias, Yosineya. Jonathan dice, ¿de dónde salió el concepto del dualismo en el protestantismo? Hermano, qué duro eso. Ya, conversémoslo mañana, ¿les parece? Bessie dice, entiendo como destino que todos morimos, sabios y necios. Sí, también. Bessie, absolutamente. Bueno, ya, me pasé un montón de la hora. Después voy a subir el video a YouTube para todos nuestros amigos que se quedaron ahí en el salón VIP a oscuras, ¿no? Sin conocer los límites. Como que la oscuridad llama a no conocer los límites, ¿no? Bueno, les mando un abrazo gigantesco, pásenlo súper bien, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase donde me pasé como en 20 minutos, pero era necesario, ¿ya? Mañana continuamos con Eclesiastés, versículo 15 del capítulo número 2. Vamos a muy buen ritmo y lo estamos pasando súper bien. No se olvide compartir esta clase, ¿cierto? Para que tengamos más compañeros y compañeras en este gran salón virtual del estudio, aquí en el Romano Móvil, bautizado por ustedes como el Romano Móvil definitivo, estudiando el Sefer Kohelet, el libro de Eclesiastés de Shlomo ben David, ¿cierto? De Salomón, hijo de David. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Pásenlo súper bien. Chao, chao.